pasa, chavales? ¿Cómo estáis viendo la miniatura y cómo estáis viendo el título? Hoy toca hablar de jugar. Como sabéis mucho, están bajando mucho los precios de algunas cartas, un poquito por el miedo, por las noticias que se vienen pronto, grandes ya por fin, de Solaré, que puede cambiar obviamente el precio de todo y la jugabilidad de la plataforma. Y ahí es cuando tenemos que aparecer nosotros, porque por este motivo muchas cartas están bajando de precio porque la gente tiene miedo, quiere tener líquido para comprar esas novedades o esos cambios que se realicen. Y al final, cuando la gente tiene urgencia de vender, es el momento de comprar, para al fin y al cabo aprovecharnos de esa situación. Por el vídeo de hoy vais a ver un equipo Limited que juega muy bien, con jugadores bastante importantes que de verdad hacen puntuaciones que merezcan la pena, e incluso podéis optar a carta en algún caso con un presupuesto incluso bajo. Es cierto que las probabilidades son mucho menores que tener a Neymar, Mbappé, a Messi en vuestro equipo, pero podéis competir y eso es lo importante dentro, pues al fin y al cabo, de esta plataforma. Así que me callo un mes y vais a ver el equipo. Y vamos a empezar a ver este tremendo equipo, pero decirte una cosita antes, y es que si no estás registrado en Solaré aún, tienes el link en la descripción para entrar dentro. Además, al ser un enlace de referidos, la suerte que tiene es que te dan una carta totalmente gratis en el momento que compras 5 en subasta. Si no entras a través de ese enlace, pues no podrás conseguir esta recompensa. Así que si no estás todavía dentro, puedes entrar ya. Pero vamos a ver ya los jugadores. El primero de todo es Alexis Pérez, central del Giresun. ¿Por qué he elegido este jugador? Si no vamos a nivel de precio, su carta Limited ha bajado un montón. Y esto se debe a que ha salido en subasta recientemente bastantes copias de este jugador, que ha hecho que baje un poco el precio. Pero veis que ha conseguido puntos muy altos de 0013, de 0010, casi siempre han estado sobre unos 0078 y ahora mismo lo podemos encontrar a 0045. Es un precio muy bueno para las puntuaciones que hace este jugador, que como veis simplemente me puedo poner de brazos cruzados y que veáis vosotros estas puntuaciones prácticamente casi siempre sobre 60. Ahí está. ¿Por qué hace estas puntuaciones este jugador? Se debe a que también es central. Central es cierto que de un equipo de baja tabla de la liga turca, pero los centrales en gran medida normalmente hacen mejores puntuaciones que los laterales, sin tener en cuenta el momento que el lateral de una asistencia haga un gol, igual que el central haga asistencia o gol. Puntuaciones medias casi siempre vais a ver que los equipos, el que hace más puntuación es pues o el central o los centrales, si hay más de uno. Obviamente hay más de uno. Por eso digo que normalmente los centrales sí que dan un poco más de puntuación que los propios laterales en partidos normales. Este jugador realmente a mí me parece una ganga. A día de hoy me parece un jugador que está a 13 euros. Me parece un preciazo para un jugador de este estilo. Y la verdad es que un poquito más. Si podéis también aprovechar y en el momento que este se aparezca, porque sé que alguno de vosotros lo compraréis, podéis intentar hacer ofertas incluso, o a ver si sois capaces de llevarlos a este precio, el resto de copias. Y la verdad es que os lo recomiendo encarecidamente. Así que vamos a ver ahora el centro del campo. Y ahora nos vamos a la Liga Rusa que la verdad es que se ha visto también muy afectada por todo, obviamente, el tema de la guerra con Ucrania. Se nota mucho en la bajada de los precios y en lo que le cuesta subir a los jugadores que realmente sí que están haciendo puntuaciones notables. Y se encuentra ahora mismo Dmitry Barinov, el capitán del Lokomotiv de Moscú, y es su pivote, es decir, su centrocampista defensivo. Y la verdad es que si vemos las puntuaciones, es un jugador que a mí me gusta de este estilo, porque son de los que te hacen puntuaciones regulares, 40, es cierto que aquí si se le va un poco la pinza, y es cierto que también jugaba contra el Lazio en UEFA, si no me equivoco, pues normal que ocurra estas puntuaciones. Pero si nos vemos, las puntuaciones normales son de 50 para arriba. En algunos casos es verdad que ha tenido peores partidos, pero si veis, son casi siempre contra equipos más fuertes, en este caso es el Galatasaray. Pero cuando estamos hablando de su liga, sí que hace puntuaciones muy buenas, la verdad que dan bastantes asistencias. Este partido dio 2 y casi consigue 100 puntos. Y es un jugador que normalmente sí que te da alguna asistencia, y la verdad es que puede hacer que sea ese acto diferencial que sí que te puede hacer optar a carta en tu equipo Limited. Encima ahora mismo está convocado con Rusia,
pero no sé si hay partido o no, eso sí que tengo duda. Y obviamente, pues como estamos viendo aquí, juega con la selección rusa. Así que la verdad, en precio después podemos ver que sí que ha seguido un precio lineal. Es cierto que un jugador que vayáis a sacar un precio espectacular tendría que hacer esos 99 puntos como hemos visto antes, obviamente para que destacase un poco, pero se mantiene en un precio normal de unos 0,051 y ahora mismo pues lo encontramos en 0,049. Puede ser que este jugador incluso lo pongan en subasta, porque ahora mismo no hay subasta, pero en algún momento meterán bastante, yo creo, porque hace bastante tiempo que no se vende este jugador en subasta. Si vemos, se vendió en subasta relativamente que sí hace unos 25 días, así que podemos aprovechar y esperar a lo mejor un poco, y si sale en subasta este jugador puede pasar a unos 0,03, y por 0,03 un jugador de 25 años con unas puntuaciones muy regulares, capitán del Lokomotiv de Moscú, yo creo que es una opción muy buena. Y ahora vamos a ver delantero y extra. Y estamos con el delantero Michal Grguric. Deciros también que si os está gustando el vídeo, yo podría deciros que dejaseis un like, si no estás suscrito te suscribieses, y ya de paso si te das a la campana yo no viese quien se queje. Si te está molando este tipo de vídeos, si te gusta también que traigas cosas más referentes a los Limited, que ya sabéis que a mí los Limited me chirrían un poco, pero cada vez me están gustando más, porque es cierto que los precios están a buen precio, y es verdad que a veces hay que disfrutar jugando este juego, y con Limited yo creo que es de la manera que más se disfruta y con más tranquilidad. Así que si te suscribes yo te lo voy a agradecer. Vamos a hablar ahora de Michal Grguric, el delantero del Augsburgo, y le pasa un poco, igual que el primer jugador, al defensa, a Alexis, le pasa un poco el mismo estilo de problema que para nosotros es un beneficio. Y es que salió en subasta muchas copias, y cuando ocurre esto, como veis, aquí hay bolas de copias, normalmente baja el precio. Obviamente si hay una gran oferta, la demanda baja y el precio baja. Pues aquí ocurrió lo mismo y sacaron muchos en subasta y el precio fue unos 0,066, donde se ha mantenido más o menos ahora. Lo podemos encontrar obviamente por este precio, 0,066. Vamos a ver las puntuaciones. Puntuaciones muy buenas. Suplencia porque ha ido contra Austria y jugó el partido contra Gales. Dos pedazos de golazos de Gareth Bale. Este jugador solo juega con Gales, es así. Y la verdad es que es cierto que los Burgos no está pasando por un momento espectacular, ya que está cerca de los puestos de descenso, está peleando ahí con el resto de equipos como el Arminia. Y si vemos, es el goleador del Augsburgo. Muy buenas puntuaciones. Estos jugadores, como digo antes, son ese tipo de jugadores que para equipos baratos tenemos que tener. En el momento que te hagan una puntuación baja, que es lo más normal, pues simplemente despediros, por decirlo así, de lo mejor conseguir carta Limited. Pero es cierto que son aquellos jugadores que cuando te hacen una buena puntuación, te hacen una muy buena puntuación. Y esos son los jugadores que al final, si tenemos suerte y juntamos un día bueno de nuestros tres jugadores, podamos optar a carta. La verdad, a mí me parece un jugador bueno. Obviamente, si vemos antes, no era titular, pero a través de sus últimos partidos, aquí como suplente, obviamente haciendo buenas decisiones, es decir, o gol o asistencia, no lo puedo ver ahora mismo, ha hecho que el jugador se consagre como titular del club, y es verdad que está haciendo que el Augsburgo pues esté empezando a encarrilar esa salida de descenso y va a seguir jugando. Buena edad, me gustan los jugadores de menos 30 años, no os voy a recomendar ninguno de más de 30, porque es en el momento en el que consiguen una suplencia o simplemente no juegan un partido o hacen malas puntuaciones, son de los que los precios caen, y yo tampoco quiero que os precipitéis con este tipo de jugadores. Por eso digo, un buen precio, un jugador que la verdad es que está haciendo buenas puntuaciones. Seguramente el siguiente partido yo sí que creo que puede jugar con el Augsburgo titular, así que si tenéis suerte y hace una buena puntuación con el Augsburgo, no me refiero, con Austria, hace una buena puntuación, no es mal momento típica de hacer un flip, es decir, comprarlo ahora en el momento que haga un gol, justo venderlo. Suele ser el límite, también ocurre mucho y se nota, normalmente los puntos altos es porque ha ocurrido eso, y obviamente sacarle a lo mejor 10 o 12 euritos nunca está mal. Es decir que si obviamente sube los precios y merece la pena venderlo, se vende y ya pues conseguiremos otros jugadores. Así que este es el delantero de este pedazo de club y vamos a ver el extra. Y el último jugador es Masaya Okugawa. Y veréis que durante el vídeo no os he recomendado ningún portero. Y no os he recomendado ningún portero porque no os recomiendo comprar ningún portero barato que haya jugado simplemente un partido.
porque suelen entrar por lesión. Y lo que os recomiendo es que os veáis este vídeo que os sale por la tarjetita, y que esa para mí es la mejor táctica de portero que se puede hacer dentro de las cartas límites. De verdad os lo recomiendo porque a mí me ha funcionado y me está funcionando, ya que he vendido más porteros límites y yo creo que es una táctica que funciona muy bien. Así que vamos a hablar ahora de Masaya Okugawa, del Arminia Bielefeld de la Bundesliga, y está un poco de estilo, un poco de como el Augsburgo. Es un equipo que está peleando por no descender. Están todos ahí, hay unos cuantos equipos que están con obviamente los mismos puntos prácticamente. Y es cierto que algún equipo descenderá, pero si desciende a lo mejor sus jugadores principales pues saldrán de ese equipo y ficharán por seguramente los que asciendan de la segunda Bundesliga, como siempre ocurre. Deciros que le ocurre a este jugador lo mismo. La liga alemana se han flipado mucho y han metido muchos en subasta, porque obviamente hay pocas copias, porque la Bundesliga tampoco es que lleve muchísimo tiempo dentro de Solare, las cartas últimas. Y veis, meten aquí copias, y posiblemente no creo que sigan metiendo copias porque se están dando cuenta de que esto va así que dejarán de meter copias, espero. Como veis, ha bajado el precio a 1.0039, está ahora mismo a 0.044, sigue siendo un buen precio. ¿Y por qué os lo traigo? Media punta, me gusta, quería traer también un media punta, ya que habíamos tenido un pivote, el de Lokomotiv de Moscú. Quería traer un media punta que pudiese hacer estas puntuaciones. Es cierto que obviamente tenemos que aprovechar de que lleva unos cuantos partidos sin gol, sin asistencia, pero es verdad que ha tenido partidos difíciles. Borussia Dortmund, Mainz, Leverkusen. De los últimos 4 partidos, el único facilito ha sido el Augsburgo. Por eso, este media punta me parece bastante guay, me parece bastante bueno. Puede dar, además a Arminia le toca ahora partidos más fáciles, por eso yo creo que puede dar más pases decisivos, más goles, incluso que haga una puntuación dura como unos 80 puntos. Yo confío bastante en este Okugawa. Así que más o menos el precio ha hecho así un arco bastante grande, y esto ha sido también por la evolución de la Arminia y por la cantidad de cartas que han metido. Y como vemos, ahora está en el punto más bajo desde que salió estas cartas. Bueno, no desde que salió esta carta, sino en los últimos 3 meses, pues en diciembre, que después subieron las cartas Limited y ahora están ahí por las dudas que hay sobre las novedades. Ha alcanzado puntos muy grandes, como 0.2, o sea, 0.2. Un jugador que ahora mismo está a 0.04 o 0.1 por 5. Imaginad 0.1 por 5 de un jugador que os ha costado 12 euros. Pues Masaya Okugawa es el último jugador que os recomiendo. Si os ha molado el vídeo, de verdad deciros que os podéis suscribir. Decirte una cosita antes de que te vaya, y es que si te mola el mundo de Solare, yo te recomiendo que vayas al canal, a la descripción, porque ahí en la descripción vas a encontrar enlaces muy guapos. Y hay que son 2 canales de Telegram totalmente gratis, en el que puedes compartir tus opiniones de Solare. Si quieres vender a algún jugador, también lo puedes decir por ahí. Y hay otro canal en el que os enseño inversiones que yo voy a hacer, que yo he hecho, y en el que podéis conseguir profit y poquito a poquito y escalando dentro del mundo de Solare. Así que sí, ya me voy a despedir del vídeo. Deciros que os estará saliendo por pantalla aquí el botón de suscribirse, muy bonito, en el que te puedes suscribir. Y no sé qué es lo que te está saliendo por la derecha, pero puedes hacerle clic porque bueno, seguro que es. Así que me callo un mes y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.